Hola, ¿qué tal? Bienvenido al tercer episodio de Rompiendo el Aula, este podcast donde hasta ahorita hemos platicado de poquitas cosas que en la escuela a veces se dicen, a veces no se dicen, pero se deberían decir. Y por dar una pequeña recapitulación del episodio anterior, si no lo viste, vamos a hacer un grosero resumen, y digo grosero porque lo vamos a resumir tanto que en realidad no vamos a decir. En el episodio pasado vimos simplemente algunas técnicas que el mismo sistema educativo, profesores, directores, compañeros, padres, todo el entorno educativo y toda la cultura educativa toma como buenas técnicas, pero que en realidad no funcionan o funcionan muy poco o incluso dañan tu salud. Entonces, si no lo has visto, te recomiendo que te des una vueltecita por allá para que tenga más sentido lo que vamos a ver en este episodio. Si no quieres verlo y te quieres ir directo a quedar en este capítulo, adelante, esa será tu decisión. Pero por lo pronto, vamos a ver la tercera forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos sobre la educación y reflexionamos sobre lo que realmente es estudiar. Soy Miguel Estrada y el día de hoy vamos a reflexionar, criticar y tal vez descubrir cómo funciona o cómo no funciona lo que nos enseñaron sobre estudiar en la escuela o los métodos de estudiar en la escuela o como sea que vaya, lo dije bien en el episodio anterior. Entonces vamos directo a los métodos que la escuela, el profesor, el director o quien sea que te dé clases no le agrada al 100% por una simple y sencilla razón. No lo puede medir, no lo puede evaluar, no lo puede ver. Esa es la principal razón de por qué el sistema nos hace realizar o nos induce o nos obliga a realizar prácticas que no nos hacen avanzar tanto o no nos hacen avanzar tan fácilmente, que generan ansiedad, que generan estrés, pero que para el sistema educativo y para los profesores es bien cómodo y bien fácil de hacer trabajar. Entonces, lo que realmente sí funciona para el estudiante y para los alumnos como tú, y si eres profe, lo que deberías inculcarle a tus alumnos es o son algunas de las prácticas que vamos a mencionar en este episodio, que no son todas las mejores. Hay otras muy buenas que no incluí porque a mi gusto personal, estas son las 7 mejores, o 8 o 6, no me acuerdo cuántas incluí, pero que son las mejores que yo aplico con mis estudiantes. Habrá otras que también funcionen bastante bien e incluso puede ser que mejor que estas. Pero por lo pronto son un punto de partida para contrarrestar todo el daño y todo el problema que nos han generado los sistemas educativos, malos profesores y demás durante 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años de educación. Vamos con la primera. No tienen un orden de importancia específico, simplemente fue como yo las fui redactando aquí en este guión, ¿no? La primera que puse fue la práctica de recuperación. Y recuperación vamos a entender como el tratar de escarbar de lo más profundo de tu cerebro para tratar de sacar un recuerdo. Y sonará muy obvio, muy evidente, ¿no? Recuerda recuerdos, pues claro, suena muy obvio, ¿no? Pero el problema está en que habitualmente no nos acordamos de algo o vemos un dato, no lo recordamos y a los 2 segundos, 3 segundos, alguien tal vez muy capaz en control, en autocontrol, diga 5 segundos de intentarlo, no me acuerdo, voy al libro. Trata de forzarte lo más posible a recordar. Si realmente lo aprendiste bien en su momento, es muy probable que lo vayas a recordar. Si no, no quiere decir que no lo aprendiste bien, sino que tal vez necesitas más refuerzos para comenzar a repasarlo, a recordarlo. Pero esos refuerzos no son releer a lo loco. Esos refuerzos son tratar de... Este caso es similar a lo que yo había visto en su momento y ponerte a recordar. Esta palabra o esta frase es similar a lo que yo leí en su momento y ponerte a recordar. O sea, exponerte a distintas situaciones donde te fuerces a extraer ese recuerdo. Si después de 1 o 2 minutos de forzarte a recordarlo simplemente no puedes, ahí sí ya sería conveniente ver la fuente, o ver el libro, o ver tus apuntes, o lo que sea. Pero no de buenas a primeras, no me acordé después de un microsegundo, fuérzate, oblígate a recordar.
Porque recordar sin mirar es incómodo, pero tiene mucha fuerza y tiene mucho impacto a largo plazo. Hacerte preguntas, resolver ejercicios, explicarle algo a alguien en voz alta o simular, no simular un examen de simulación, o sea, que se parezca a lo que vas a presentar en algún momento, obliga a que la memoria trabaje con lo que ya tiene. Entonces, en este sentido, obligamos al cerebro a decirle, mira, yo sé, cerebro, que tienes por ahí en alguna parte olvidadota de tu estructura cerebral, dentro de los ganglios basales y la amígdala y donde sea que se recuerden o que se almacenen los recuerdos a largo plazo, por ahí lo tienes. Necesito que lo saques porque necesito contestar esto o necesito resolver este ejercicio. En lugar de agregarle más datos o en lugar de recibir ayuda o en lugar de depender de alguien, dependes de tu mismo cerebro que te extraiga la información. Por ejemplo, Karpicki y Blunt en 2011 mostraron que quienes se autoevaluaban con alguna práctica como las que mencionamos, recordaron hasta 50% más que las personas que solamente releían. ¿Sí? Porque si lo lees y lo lees y lo lees, te puede llegar a parecer familiar, pero no te sirve de nada porque te hace conocido a la información, pero no sabes para qué sirve, no sabes dónde aplicarla, cómo aplicarla o en qué distintas formas te puede llegar a servir. Por ejemplo, si hablamos de la ley de signos de matemáticas, algo súper básico, súper elemental, la ley de los signos, signos diferentes te dan negativo, signos iguales te dan positivo en la multiplicación y división, ¿no? Bueno, pero eso solamente me sirve para divisiones de números como 9 entre 3 o menos 9 entre 3. No, eso también me sirve y lo puedo recordar cuando tenga que hacer multiplicación y división de fracciones o multiplicación y división de algebraicas. Es un ejemplo muy simple, pero ahí nos obligamos a recordar información que podemos aplicar en distintos contextos. Eso es lo importante. Esa fricción de obligarnos a recordar es muy incómoda porque te das cuenta de lo inepto que eres, que no te acuerdas. Pero a la larga se te quita eso inepto porque tu cerebro empieza a trabajar, empieza a entrenar como si fuera una especie de gimnasio mental. Así como vamos al gimnasio y entrenamos pierna, entrenamos brazo, pecho, hay gente que le hace falta entrenar cara. Así como vamos al gimnasio a entrenar, a la pista a correr, a la alberca a nadar, así también el cerebro necesita entrenar. Entonces, si nos vamos acostumbrando a obligarnos a recordar cosas, para el cerebro empieza a ser más natural, más normal, más común el extraer información que ya tiene. Por lo tanto, aunque sea incómodo al principio, es bueno a largo plazo, porque al principio, además de recordar, o mejor dicho, al principio, además de hacer evidente que no recordamos, también hace evidente lo que sí recordamos. Entonces, lo que sí recordamos se fortalece y lo que no recordamos es lo que debemos estudiar. Así ya no estudiamos todo ni perdemos tiempo repasando todo, sino específicamente de aquí sí me acuerdo, de acá no, de acá sí, entonces esto, aquí centro mi atención para rellenar ese hueco. Entonces, lo que estamos haciendo es, de alguna u otra forma, figurativamente hablando, al recordar lo que sí y evidenciar lo que no, estamos fortaleciendo las rutas de acceso, como si fuera una computadora, que no lo es, pero como si fuera. Las rutas de acceso a la información y se hace más fácil, o sea, poco a poco se empieza a sentir más fácil el recordar cosas. Porque hay que hacer una aclaración que recuperar no es solamente repetir a lo loco, no es memorizar a lo loco, como ya mencionamos, sino que es construir, o dicho de otra forma, reconstruir el conocimiento bajo condiciones similares a donde las aprendiste. Por ejemplo, yo lo aprendo en un salón de clases, pero después puede ser que me acuerde en mi casa estudiando. Ya es un ambiente similar, un ambiente tal vez, digo, no sé cómo sea en tu casa, en mi casa siempre había ruido de un perro ladrando, de camiones pasando y de vecinos gritando, siempre. Pero en la escuela no era tan diferente. ¿Por qué? Porque la escuela está cerca de una avenida muy importante, entonces hay ruido de camiones pasando, hay alumnos en otras aulas que están platicando, entonces no son vecinos, pero igual están haciendo ruido. Pues no hay perros. Bueno, sí hay perros en mi universidad, ahora que lo pienso, no ladran, pero bueno, similar, a final de cuentas, ¿no? No debe ser exactamente igualito, pero similar. Y después de esos ambientes similares, puede ser que me acuerde tal vez en una cafetería, donde también están pasando camiones, y solamente por mencionar algunos elementos medio burdos, ¿no? Medio sin chiste, pero que lo que quiero dar a entender es que son ambientes similares
que van cambiando poco a poquito. Puede ser que un día te acuerdes a media fiesta de algo que viste en la universidad. ¿Y qué tiene que ver el ambiente de la fiesta con el ambiente de la universidad? Nada. Pero eso quiere decir que tu práctica de recuperación, de alguna u otra forma, se está fortaleciendo. Entonces, reconstruimos bajo condiciones similares y esto de reconstruir ayuda, aunque no lo parezca al inicio, a bajar la ansiedad, esta situación que todos los alumnos llegamos a vivir en su momento, esta ansiedad. La ansiedad es, en pocas palabras, groseramente simplificada, miedo a lo desconocido o miedo a lo que no podemos controlar o creemos que no podemos controlar. Entonces, cuando dominamos la práctica de la recuperación, sabemos que tenemos un conocimiento que nos puede ayudar en distintos contextos y sabemos que tenemos conocimiento que no nos ayuda en ciertos contextos. Por ejemplo, saber manejar un carro no me sirve si voy en un avión. Puede tener alguna similitud, pero no es lo mismo. Entonces yo sé, si soy piloto profesional de carreras, que no puedo manejar un avión. Así como un capitán de un avión sabe que no puede manejar, o tal vez sí pueda, un barco. Así como un capitán de un barco sabe que no puede manejar una nave espacial. Entonces sabemos lo que sí podemos hacer y sabemos lo que no podemos hacer. Y al saber que tenemos ese control de lo que sí puedo y lo que no puedo, baja el miedo porque ya no es desconocido, ya no es a ver si puedo, a ver si me sale, a ver si lo logro. Ya no es eso, ahora es puedo esto y no puedo esto. Entonces, ahora, esto de la práctica de recuperación, ¿cómo lo podemos hacer? La práctica o la forma más simple es simplemente que, valga la redundancia, que te sientes en donde te sientas en la escuela, donde te sientas para estudiar en tu casa, que te acuestes en la cama de tu cuarto, en el sillón, donde sea, y simplemente te pongas a recordar. ¿Qué vi en la escuela? ¿De qué trató? ¿De qué no me acuerdo? Porque aunque suene chistoso, te acuerdas de que en cierta parte de la clase dijeron algo, pero no te acuerdas que dijeron. Entonces te acuerdas de lo que no te acuerdas, ¿no? Valga la redundancia. Pero si quieres algo un poquito más en forma, puedes utilizar flashcards. Por un lado, o si tú quieres hacerlo en físico, por un lado escribes una pregunta, por ejemplo, ¿cuándo fue el año de la independencia de tu país, ¿no? Y por el otro, escribes la respuesta. Entonces lo que vas a hacer es, antes de dar la vuelta, vas a leer la pregunta, te vas a acordar la respuesta y vas a decir, yo creo que es esto. Y si quieres algo un poquito todavía más en forma, lo vas a apuntar. En realidad, el que apuntas tus respuestas cuando te estás acordando, creo que es una práctica que funciona para todos los métodos de recuperación de información y te sirve también como una especie de nota de estudio también. Entonces vas a repensar en la respuesta, si quieres la apuntas, si no, pues mentalmente volteas y dices, ah, sí lo tenía bien, más o menos lo tenía bien, más o menos lo tengo mal, o simplemente no me acordaba para nada, dije algo que no tenía nada. Es otra forma de recuperación activa. Otra son problemas o ejercicios prácticos, por ejemplo, matemáticas aplicado tal vez a directamente matemáticas, tal vez alguna ingeniería, tal vez física, química, etcétera, etcétera. Si tu carrera ve matemáticas, por ejemplo, contabilidad, economía, pues también serían prácticos. Pero también pueden ser, por ejemplo, casos clínicos, ¿sí? Que tú hayas visto un caso clínico en la escuela, el profesor o el doctor te haya dicho cómo se resuelve y que ahora para este caso clínico que está resolviendo, te acuerdes, oye, yo he visto en la escuela algo similar, no sé si se puede aplicar lo mismo, pero lo voy a tomar como un punto de partida y empiezas a trabajar con eso en lugar de empezar desde cero, ¿no? Entonces, ejercicios prácticos, problemas o si tienes la compañía de alguien, alguien que esté dispuesto a escucharte. Generalmente cuando hablamos a alguien que no nos hace caso se siente feo y hablarle a nada se siente todavía peor. Entonces, si crees conveniente y alguien te puede escuchar, pues le puedes tratar de explicar el tema, este método llamado método Feynman, que no lo inventó él, simplemente se le puso su nombre, pero explicarle a alguien si esa persona que no tiene idea del tema del que estás hablando y te entiende después de tu explicación, quiere decir que de alguna u otra forma sí dominas esa información y eres capaz de transmitir. Otra posibilidad es que le hables de ese tema a un experto, por ejemplo, si tú estás estudiando contaduría, que le hables a tu tío contador y le digas, oye, yo entiendo esto así, 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 voy bien, voy mal, y que tu tío te diga, ah, sí, sí se hace así, o sabes qué, vas más o menos bien, solamente esta parte, corrígela, ¿no? Es otra forma. Pero si te fijas, de todos estos métodos que hemos mencionado hasta ahorita, en ninguno hemos mencionado leer, en ninguno hemos mencionado ver videos, en ninguno hemos visto saque información. En todos los métodos que hemos mencionado hasta ahorita es escarba en tu cerebro por la información que hay.
Pero cuando simple y sencillamente no puedas después de 1, 2, 3 minutos de obligarte a recordar un dato, simplemente no puedes, pues ahí sí, tal vez no quedó bien aprendido y hay que afianzarlo de la fuente del libro, del video, del mapa mental o de donde sea. Lo importante es eso, recordar lo que sí recordamos, valga la redundancia, y afianzar o mejorar o estudiar específicamente lo que no recordamos. Y hablando de estudiar, eso es algo muy importante que también tiene que ver con la memoria, que es la segunda práctica que nos sirve para contrarrestar las malas prácticas que nos enseñan en la escuela, que es o se llama o se conoce popularmente como repetición espaciada. La repetición espaciada funciona y sirve para evitar olvidar rápidamente. Porque el cerebro no aprende por atracones, esto que llamamos cramming, o sea, el cerebro no aprende, aunque parezca, es funcional para el examen, pero no es funcional a largo plazo. No aprende por saturarlo, sino por retornos. La práctica de recuperación bien podría ser una repetición espaciada. La repetición espaciada reparte, no porque sea en parte, sino que espacia, como su nombre lo sugiere, o las va calendarizando, o las va programando, o las va agendando repasos a intervalos crecientes. Por ejemplo, si yo hoy aprendí algo sobre una célula, o la célula, o algo de biología, o el tema que sea, lo voy a repasar mañana también. Y además de repasarlo mañana, lo voy a repasar dentro de 3 días, luego dentro de 5, luego dentro de 7, luego dentro de 15, y luego dentro de 30, luego dentro de 90 o cuando lo necesite. Generalmente nos detenemos en el 15 porque el 15 nos damos cuenta que ya lo dominamos o que al menos ya lo recordamos a un 70, 80 o incluso 90%. Porque, esto es importante porque en otros episodios, uno de los dos anteriores, mencionamos algo de la curva de olvido de Ebbinghaus. Esta curva de olvido, números más, números menos, lo que dice es que una hora después de haber aprendido algo, olvidamos cerca del 50%. Solamente piénsalo, sales de la clase y no te acuerdas de la mitad. Así de fácil, así de sencillo. Tú puedes pensar de forma consciente, no, sí me acuerdo, haz el ejercicio, haz la prueba. Cuando salgas de clase, en tu próxima clase, cuando termine la clase, trata de acordarte del 100% de cosas que vieron en la clase sin ver tus apuntes. Te vas a dar cuenta que no te acuerdas de muchísimas cosas. Y esto no es un problema tuyo, ni de tu familia, ni de nuestra generación. Esto es naturaleza humana. Así funciona el ser humano, así funciona el cerebro humano. Olvidamos cosas, más o menos la mitad, según Ebbinghaus, solamente una hora después. Imagínate si después de una hora no recordamos la mitad, ¿qué sucederá después de una semana? No te vas a acordar de nada hasta que lo vuelvas a ver. Y en el examen no va a pasar eso. En algunas tareas tampoco va a pasar eso. En el trabajo, imagínate que estás con un cliente, imagínate que estás atendiendo a un paciente que eres médico y te dice, doctor, yo tengo estos síntomas y que sabe qué, y tú le dices, claro que sí, espérame un minuto, déjeme checar mis apuntes. El paciente que va a decir, este no sabe absolutamente nada, tú debes recordarlo. Entonces, y si no debes recordarlo tal cual, pues debes tener más o menos una noción general. Tal vez lo específico sí lo puedes buscar, pero lo general sí lo debes recordar. Entonces, espaciando cada vez entre más, un intervalo más grande entre los repasos. Cepeda y colegas en 2008 mostraron que ese patrón, uno, entiéndase como el día que aprendes algo es el día cero, ¿no? Hoy aprendí algo, mañana es el día 1, 3, 5, 7 y así, ¿no? Este patrón duplica la retención a largo plazo comparado con el estudio saturado. El estudio saturado es muy bueno si lo que quieres es contestar muchas cosas en poco tiempo, pero una hora después, un día después, una semana después, no te vas a acordar absolutamente nada, porque el cerebro está saturado. Cada retorno o cada repaso actúa como un microentrenamiento que va consolidando esas rutas de acceso que ya mencionamos previamente y descubre o evidencia lo que falta. Oye, hoy lo aprendí, lo repaso mañana. ¿Sabes qué? No me acuerdo de esto. Pues lo vuelvo a estudiar ahora sí. Lo repaso al tercer día. Ah, de lo que no me acordaba, ahora sí me acuerdo, pero me falta ese detallito. Ah, estudio ese detallito. Al quinto día, oye, ya me acuerdo prácticamente de todo, solamente le cambié las palabras. Ah, bueno, lo vuelvo a repasar. Oye, ahora sí, al séptimo día ya me acuerdo de todo. Bueno, a ver, ahora voy a hacer un examen. Hoy al quinceavo día, al decimoquinto día, me acuerdo de todo, hago un examen y saco 8 de 10 preguntas bien. Ah, bueno, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, si te fijas,
Lo que sí funciona no son prácticas aisladas, son prácticas que pueden conectarse para dar todavía un mejor resultado, cosa que de alguna u otra forma también puede suceder con las prácticas que no funcionan, pero aunque las combinemos, releer, releer, releer y subrayar y subrayar y subrayar, si ya subrayaste, ni modo que vuelvas a subrayar. Si es una práctica que solamente funciona una vez o dos, tal vez. Pero las prácticas que sí funcionan, funcionan siempre, en cualquier momento, siempre y cuando tú quieras realizarlas. Otro detalle con esto y con las prácticas que sí funcionan, reitero, es que no tenemos la sensación de que funciona en ese momento. Tenemos la sensación de que funciona hasta que nos ponen a prueba. Entonces, como en ese momento no tenemos esa gratificación, pareciera que no estamos avanzando, pero sí estamos avanzando. Lo que hoy recuerdas también aparece con la repetición espaciada. Lo que hoy recuerdas y lo que recuerdas mañana y al tercer día y etcétera, etcétera, va apareciendo y cada vez se va haciendo parte de tu vida, se va haciendo más natural. Por lo tanto, puedes planificar con las flashcards, con recordatorios en celular, en la agenda, o simplemente puedes decir, ¿sabes qué? No voy a estudiar tan a fondo al primero, tercero, quinto, séptimo, bla, 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 días, sino que todos los días me voy a sentar 5 o 10 minutos antes de dormir para repasar lo que vi en la semana. Por ejemplo, lo del lunes, repasas antes de dormir 5 o 10 minutos lo que viste el lunes. El martes repasas 5 o 10 minutos rápidamente porque hay más información que repasar, pero repasas lo que viste el lunes y lo que viste el martes. El miércoles repasas lo que viste el lunes, martes y miércoles. Y así, 5 y 10 minutos, no tienes que recordarlo todo a profundidad, solamente que lo vayas recordando. Mezcla materias para evitar que te satures y para evitar que se te vayan datos. O sea, hoy recuerdo esto, mañana trato de recordar esto otro, al día siguiente recuerdo lo del primer día. Sí, como tú te quieras organizar, la idea es que tengas la información de forma precisa. La clave no es estudiar más hoy, sino estudiar antes de olvidar las cosas mañana. Entonces, si no quieres estudiar hoy, pues al menos que tengas la certeza de que mañana te vas a acordar. Si crees que mañana no te vas a acordar del dato, dale una repasada ahora. Si crees que pasado mañana no te vas a acordar del dato, dale una repasada hoy. Eso depende de cada quien. Si tú crees que tienes buena memoria, tal vez puedas espaciar más los repasos. Si eres de los que siente o cree o sabe que tiene mala memoria, todavía en lo que la estamos entrenando, pues tal vez los repasos deban ser más cercanos, ¿no? Vamos a otra tercera técnica que sí funciona, pero que el sistema no le gusta porque no puede evaluar y que cuando evalúa generalmente lo hace mal. La llamada elaboración. Elaborar es convertir datos en significado propio. ¿Sí? O sea, yo tengo datos genéricos, pero los hago parte de mí. Explicar con tus propias palabras, inventar tus propias comparaciones, generar tus propios contraejemplos. Un contraejemplo generalmente es explicar lo que sí es y explicar lo que no es. Y además de explicar con tus propias palabras, inventar comparaciones y generar contraejemplos, además de eso, vincular o conectar o enlazar lo nuevo que aprendes con lo que ya aprendiste en el pasado. Generar esos puentes de conexiones. Ah, mira, esto que yo sabía también me sirve para esto que estoy aprendiendo. Ahí generamos, ahí elaboramos conocimiento. Presley y colegas en 1992 mostraron que este tejido, o sea, conectar, generar, crear, mejora la comprensión y la memoria porque integra, como ya mencionamos, lo nuevo con lo viejo. Cuando elaboras, evitas una práctica sumamente criticable que lamentablemente se ha vuelto parte del día a día de hoy, que es, para la redundancia, que es el plagio, el copiar. Entro a internet, copy-paste, ya entregué mi tarea, el profe ni siquiera la va a revisar y yo ya hice mi parte. No. Cuando elaboramos, dejamos de copiar y empezamos nosotros a decidir, a discernir, a darnos cuenta de qué importa y qué no importa. Esto es valioso y esto no, esto me sirve y esto no. ¿Por qué? Porque la elaboración de alguna u otra forma a lo que nos lleva es el pensamiento crítico, al racionalismo. ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? Pensar. Eso es lo que nos diferencia de las otras especies animales del mundo. Que nosotros pensamos lógicamente, nosotros analizamos críticamente, racionalmente. Entonces, la elaboración es un paso súper bajo, pero es el primer paso hacia el pensamiento crítico. Y la elaboración, en muchos casos, rápidamente nos lleva al pensamiento crítico. No es un paso tan largo, no es un camino tan elaborado, pero es el
primer eslabón hacia ser críticos, hacia no dejarnos engañar. Por ejemplo, divagando un poquito y alejándome un poquito, en este año, en alguna parte del año, se habló de una campaña de desprestigio hacia una marca de sueros mexicana. Y esta fue una campaña sucia, se dice. La verdad es que no hay nada todavía confirmado más que declaraciones de ciertas personas, que no digo que sean válidas o que no sean válidas, pero pues bueno, cada quien sacará sus conclusiones. Pero mucha gente escuchó esa campaña de desprestigio y luego dijo, sí, es malo, sí es cierto, tal persona lo dijo, es malo, pero nunca se puso a pensar nada. Entiendo que confiamos en la gente que vemos en internet o en las fuentes en las que consultamos, pero a pesar de que tú creas que esa fuente es válida, es objetiva, es creíble, siempre hay que tener ese pensamiento crítico, siempre hay que elaborar, oye, si yo me la he pasado tanto tiempo tomando estos medicamentos y tanta gente lo receta y no hay efectos secundarios, tal vez no sea tan malo, tal vez no sea como dice la gente, tal vez no sea bueno directamente, pero tal vez no sea el diablo como lo están presentando. Elaborar nos evita caer en mentiras, en desinformación, en engaños, perdón, y nos genera el desengaño. Entonces, elaborar no solamente es bueno para estudiar, sino para evitar ser estafados en realidad. Una buena elaboración pone límites. Cuando falla la idea, ¿qué excepción la desafía? ¿Qué evidencia la sostiene? O sea, evitamos mezclar opiniones con información. Cuando elaboramos es, sé esto y hasta aquí lo sé, lo demás lo tengo que estudiar. Porque muchas veces confundimos conocimiento con opiniones. Es que yo creo que esto es muy bien lo que tú creas. Nadie te va a decir que está mal lo que tú crees. Y quien te lo diga, pues es una persona intolerante. Pero cada quien puede tener sus propias creencias. El problema es cuando queremos hacer pasar una creencia, una opinión, como un dato sólido. Eso es lo que no debemos hacer y eso es el límite que debemos reconocer y ese es el límite que podemos reconocer cuando estamos habituados a la práctica de la elaboración. Toma más tiempo que subrayar, obviamente. ¿Sí? Subrayar simplemente pasamos el colorcito por el texto y listo. Porque elaborar es pensar y es cansado y es frustrante en algunos casos, pero a largo plazo, reitero, es mejor. Porque crea estructuras que resisten al olvido y que se aplican en distintos contextos. Otra vez, parecerá que estamos hablando de lo mismo, pero es que la forma en la que el cerebro funciona se puede llegar de distintos métodos. Lamentablemente, ninguno o pocos de esos métodos los enseña la escuela. Úsala la elaboración para cerrar cada bloque. O sea, cuando termines de estudiar un bloque o cuando termines de estudiar un subtema o un capítulo, escribe 3 ideas clave. No que tú saques del texto, sino que tú pienses que son clave. Un ejemplo, un contraejemplo y una pregunta abierta. Vas a escribir varias cosas en resumen. 3 ideas clave. Un ejemplo, creado por ti. Un contraejemplo, creado por ti. Y una pregunta abierta, preguntada por ti. Si puedes contarlo sin mirar y adaptarlo a un caso distinto, o sea, el tema que viste, adaptarlo a un caso distinto, entonces ya no es un dato suelto, sino que ya generaste ese puente, ya elaboraste y ahora sí ya es conocimiento tuyo. No se trata de inventar cosas nuevas, se trata de adaptarlo. Y eso nos lleva a que podamos tener otra forma de estudiar efectiva, que también ya mencionamos poquito hace ratito, que es enseñar a otros. Aprende como si fueras maestro. ¿Esto qué quiere decir? Aprendo como si en algún momento se lo tuviera o se lo debiera enseñar a alguien más. Enseñar, somete tus ideas a una prueba real. Imagínate que estás aprendiendo algo y que en un caso hipotético lo vas a presentar, que ni tan hipotético, porque los profesores nos hacen hacer presentaciones y exposiciones muy seguido. ¿Por qué yo, alumno, no voy a ser capaz de explicarle a mis compañeros? Ah, es que yo también lo estoy aprendiendo. Bueno, pero eventualmente tú debes ser capaz de explicarlo. Si lo estás aprendiendo en la escuela, eventualmente debes ser capaz de explicarlo a alguien en el trabajo. Tal vez te toque capacitar a alguien. Imagínate que no sepas. O tal vez tengas un sobrinito que quiere estudiar eso o que le llama la atención estudiar eso y quiere que le platiques qué haces. Y si no le sabes enseñar o explicar, pues realmente no sabes, ¿no? Una presentación o una exposición es un ejemplo perfecto de cómo un mismo estudiante puede hacer la chamba del profesor. Y no porque hagas la chamba del profesor, sino porque dominas y aprendes también el tema, que eres capaz de transmitirlo correctamente. Porque somos capaces de transmitir muchas cosas, pero que lo hagas correctamente, ese es el truco. Fiorella y Mayer en 2013 hallaron que quien enseña comprende y recuerda mejor porque activa la recuperación, lo que ya dijimos,
planifica, esto es, estructura su conocimiento. No vamos a comenzar con lo más difícil, vamos a comenzar con lo más básico y a partir de ahí vamos a ir construyendo hacia lo más elaborado. Y eso requiere un plan, una planificación. Y monitorea su conocimiento o su análisis metacognitivo, vamos a llamarle. ¿Esto qué quiere decir? Lo que yo aprendo soy capaz de llevarlo a otro lado, meta, más allá de, o sea, más allá del libro. Si ya lo leí, ya lo entendí, pero ¿qué le hago? Lo llevo para allá, lo aplico. No necesitas un salón, no necesitas un aula, no necesitas ni siquiera estudiantes. Como dije hace ratito, puede sonar feo y sentirse feo, pero si tú le enseñas al cuadro que tienes en la pared, si tú le enseñas a tu perrito, si tú le enseñas a un amigo imaginario que te crees, a un alumno imaginario que tú te crees, no es porque estemos locos, puedes inventarte una persona que esté sentada ahí que te escuche cuando tú estás explicando un tema, ¿no? Preferentemente, si te sientes más cómodo, cómoda, explicándole a tus padres, familiares o amigos o compañeros, pues como tú te sientas más cómodo, ¿no? Pero grábate explicando o grabarte explicando, perdón, es una forma todavía más efectiva. Suena raro, porque cuando nos escuchamos a nosotros mismos suena raro y a veces nos damos un poquito de cringe nosotros mismos, pero cuando tú te grabas y después tú te escuchas, generalmente la sensación que tienes es, no entiendo qué demonios estoy diciendo, no tiene sentido lo que estoy diciendo. Y ahí tú solito, solita, empiezas a armar, a estructurar, a corregir o a mejorar el conocimiento que ya tienes. Si la otra persona puede usar lo que le dijiste, como ya mencionamos hace ratito, eso que le dijiste para resolver un problema nuevo, o sea, resuelve un ejercicio o responde algo correcto, quiere decir que tu explicación funcionó y que en tu memoria quedó anclado ese conocimiento. Practica con distintos formatos y en distintos contextos. Puedes escribirlo en un pizarrón, puedes grabarte en un audio, puedes dibujar un esquema, como tú quieras. Para que de esa forma no dependa solamente de una forma, vaya la redundancia, de estudiar. Y que la intención sea aplicarlo en el contexto que sea y que en el contexto que sea lo puedas realizar bien. Porque no es lo mismo hablar que escribir o que dibujar. Entonces, si en distintas formas de expresar tus ideas o de enseñarle a alguien puedes hacerlo efectivamente y correctamente, pues quiere decir que entonces ya vas dominando esa información o ese dato, ¿no? Recuerda que enseñar no es recitar, o sea, no es solamente hablar por hablar. Hay muchos profesores que malamente se la pasan hablando toda la clase y nunca dijeron nada valioso. Enseñar es crear un entendimiento compartido. Yo lo entiendo y lo comparto contigo para que tú también lo entiendas y compartamos ese entendimiento. Y que ese entendimiento compartido resista fuera de cualquier apoyo o cualquier recurso. O sea, que yo lo entiendo porque yo lo entiendo, no porque aquí lo dice y lo estoy leyendo, sino porque yo lo entiendo y tú también lo entiendes, no porque lo leas o lo veas, sino porque tú lo entiendes y lo retienes y lo puedes aplicar en algún contexto. Y eso de aplicar en cualquier contexto nos lleva a otra forma de estudiar efectivamente, que es una de las principales cosas que las escuelas odian o que dicen que no tiene sentido, que son pruebas de bajo riesgo. Estas pruebas de bajo riesgo convierten la evaluación, vamos a decirlo como es, convierten el examen en una herramienta en lugar de una amenaza, que naturalmente sentimos a los exámenes como una amenaza. ¿Por qué? Porque es la prueba definitiva donde el profesor te va a aprobar o te va a reprobar. O peor, va a lastimar tu ego, te va a poner un 60 o una F o la escala métrica que tengan de evaluación en tu país en lugar de un 100 o una A positiva o un 4 o no me acuerdo qué otras escalas tenemos para evaluar en Latinoamérica. Entonces, como sentimos el examen así como que estresante, como que voy a reprobar, voy a probar, voy a repetir año, lo que sea, necesitamos unas pruebas de bajo riesgo para, sin ese riesgo, valga la redundancia, para sin sentirnos exhibidos, sin sentirnos derrotados, podamos ver dónde sí y dónde no sabemos. Rodiger y Butler en 2011 mostraron que los mini quizzes frecuentes, recuerda, pruebas de bajo riesgo, mini quizzes, que no compiten por calificación, sino que son solamente para saber si vamos bien, frecuentes, o sea, repetición espaciada, fortalecen la retención y mejoran el desempeño a futuro, a mediano y largo plazo. El error deja de sentirse humillante porque sabemos que esa prueba no es para exhibirnos con una calificación mala o una calificación que no queremos. Esa prueba es para demostrar si en ese momento, al día siguiente, seguimos dominando la información.
No buscamos calificación, simplemente, oye, 10 preguntas, de 10 preguntas saqué correcto, no voy a decir bien, sino tuve el dato correcto en 4. Entonces debo estudiar en 6 datos. No porque hayas sacado 4, no sacaste 4, vas a corregir 6 datos. Es una forma que depende más bien de la perspectiva que tengamos. No depende tanto, porque obviamente alguien va a decir, pues sí, si tienes que estudiar 6, sacaste 6 mal. Sí, esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es, no saqué 6 mal, sino que debo mejorar en 6. Debo estudiar más 6 datos. Esto es una cuestión de perspectiva. Las pruebas de bajo riesgo son de perspectiva cuando sean personales. Cuando las aplica el profesor, ¿estás reprobado o estás aprobado? No hay duda. Incorpora preguntas rápidas y sencillas al final de cada sesión para que puedas corregirlas en ese instante y te queden como una nota de estudio para el día siguiente. Para que después puedas volver en los días siguientes de la repetición espaciada y puedas verificar o puedas repasar o puedas volver a ponerte a prueba, ¿no? Esas pruebas de bajo riesgo, ¿cómo podría ser un ejemplo? No sé, supongamos que estás aprendiendo sobre los números naturales, ¿no? Los números naturales son del 0, digo, perdón, del 1 al infinito positivo, ¿no? Son naturales porque los podemos contar, porque los podemos ver en la naturaleza, ¿no? Entonces, vas a ponerte una pregunta, un mini quiz que sea súper obvio, súper evidente, pero que te sirva para afianzar. Habitualmente estos mini quizzes se les pierde importancia o se les resta importancia o no se les da el valor que deberían tener porque dicen, es que es bien fácil. Sí, la idea es que tengas lo correcto y que afiances lo correcto. La idea no es que sea una prueba, recuerda, son de bajo riesgo. Entonces, en esto de los números naturales, el inciso A va a tener al número 10, el inciso B va a tener al número 1000, el inciso C va a tener al número 4 y el inciso D va a tener a la raíz de un menos 6. Pues obviamente vas a ver cuál es el número que no es natural. Es obvio, es evidente, sí, en ese momento. Pero ¿qué pasaría si estuvieras en el examen? ¿Sería igual de obvio? ¿Sería igual de evidente? ¿Te acordarías igual? Puede ser que sí, puede ser que no, pero recuerda que vamos de lo fácil a lo complejo. Entonces, pruebas de bajo riesgo para que cuando llegue el examen ya le hayamos subido poquito a poquito la dificultad y llegando al examen simplemente sea un examen más. Lo importante de esto es probar sin sentirnos castigados y repetir sin sentirnos exhibidos. Así aparece poco a poco la verdadera curva de aprendizaje y se va aplanando o disminuyendo la curva del olvido. Cuando medir se vuelve un sinónimo de mejora y no de castigo, estudiar cambia de perspectiva. De ansiedad pasa a curiosidad. Oye, tengo esto bien, pero ¿qué pasaría si esto otro? Con esta perspectiva de cambio, con constancia, medir en un examen deja de generar esa sensación de miedo, de susto, y comienza a generar una sensación de reto, de curiosidad, inclusive hasta de ego, de decir, sí, ya quiero que llegue el examen, yo puedo. Son rarísimos los alumnos y los compañeros que tenemos que piensan así. Y curiosamente, son a los que mejor les termina yendo. Y vamos a pasar ahora a algo un poquito más variado, un poquito más genérico, si queremos decirlo, pero que es variar el contexto, ¿sí? Estudiar siempre en el mismo rincón ancla el recuerdo a ese lugar. Y sí, eso es cierto. Generalmente nos acordamos de más cosas estando en la escuela que estando en la casa. El problema es, ¿qué sucedería si necesitáramos algún conocimiento de la escuela para la casa, para el trabajo, para la vida? Bueno, pues no lo sabríamos porque anclamos ese conocimiento solamente en la escuela. Variar el contexto de mesa, de pupitre, de horario, de luz, ruido, incluso hasta cómo te sientas. Si un día estás con los brazos cruzados, un día estás completamente recto, un día estás así súper aflojerado. Incluso cambiar de postura puede influir en este cambio de contexto. Para que la memoria se libere del ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no esté anclado a lugar 4 de la fila 2, hacia atrás en el rincón, en la clase de las 3, ahí me acuerdo. Fuera de ese momento y de ese contexto, no tengo idea de qué esté pasando. ¿Sí? Libera la memoria del ambiente y la hace más flexible. Recuerda, a pesar de que todo lo que estemos diciendo suene a lo mismo, son distintas rutas de llegar al mismo resultado, porque por eso suenan a lo mismo, por eso suenan parecidas, porque buscan el mismo objetivo, generar, afianzar el conocimiento, pero son distintas rutas que tenemos efectivas. Smith y Rothkopf en 1984 documentaron que la variabilidad de contexto mejora la recuperación en escenarios nuevos. Lo que hemos platicado
en todo este episodio, ¿no? Si yo le varío poco a poquito, va a llegar un punto en el que el cerebro va a decir, pues esto funciona para todo, bro. Pues en todos lados lo puedo aplicar, en todos lados me voy a acordar, y en todos lados le voy a buscar una forma de poder hacer. Dando ejemplos un poquito más específicos, alterna entre biblioteca, el salón de clase, una cafetería, tu casa, la casa de un amigo, la casa de tu pareja, un parque, básicamente cualquier lugar en el que no te pongas en peligro, porque no vaya a ser que digas, oye, yo voy a estudiar en plena avenida. Pues bueno, mientras no te pongas en peligro, todo está bien. Mezcla de lectura, no solamente lugares, sino métodos de estudio, lectura activa, mapas mentales, resolver ejercicios, flashcards, o sea, estudia de distintas formas, porque también eso va a hacer que te des cuenta de cuáles son los métodos que a ti más te funcionan. Porque yo puedo decir, a mí me funciona muy bien la lectura activa, tal vez a ti te aburre, tal vez a ti te gusta más hacer mapas mentales. A mí los mapas mentales no me gustan porque yo no soy bueno dibujando. Mi novia sí es buena dibujando, tal vez a ella le gusten los mapas mentales, pero a ella le aburre leer. Entonces, son métodos que a cada tipo de persona nos funciona mejor que a otras. Son buenos métodos, pero si le vamos variando para complementar o tal vez que digas, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho la lectura activa, pero ya me aburrí de leer o ya me cansé de leer, pues voy a dibujar un poquito. Y vas complementando. ¿Sabes que mapas mentales y los dibujos no son tu fuerte? No son lo que más te funciona, pero te sirven como un break que además te ayuda a estudiar, ¿no? Entonces, alterna entre distintos métodos de estudio. Ensaya además en estados distintos. Algo de ruido, que digas, ¿sabes qué? Yo sin ruido con mis audífonos de cancelación soy perfecto y contesto todo a la perfección, para la redundancia. ¿Ok? Entonces ahora en tus audífonos, en lugar de cancelación de ruido, pon música molesta. Si tal vez a ti te gusta, no sé, el hip hop o la música lo-fi o etcétera, etcétera, ahora pon tal vez música de banda, pon música tal vez electrónica, música que sientas que te distrae a un volumen bajo para que digas, mira, en silencio voy muy bien y poco a poquito con ruido también empiezo a funcionar bien. Así, poco a poquito tu cerebro pues, se va entrenando para rendir donde caiga, donde toque, en el momento que estés, con las circunstancias que estés, con lo que puedas hacer, ¿no? Y no solamente en un ambiente controlado, porque luego esto también es algo muy común. Aquí puedo, pero acá no. ¿Por qué no? Es que aquí nunca lo he hecho. Bueno, pues hazlo. Y luego acá, y luego acá, y luego acá. Lo mismo que hemos platicado anteriormente, ¿no? Cuando el conocimiento ha sido codificado en diversidad de lugares, métodos y contextos, funciona mejor, se aplica mejor e incluso evoluciona. En algunas ocasiones, para distintos datos o información que tú ya domines, te habrás dado cuenta, oye, nunca me hubiera imaginado que aquí lo puedo aplicar y me salió. Y aquí también. Si son esos descubrimientos que hacemos en nuestras vidas, porque afianzamos tanto el conocimiento que no nos damos cuenta que también puede funcionar ahí. Nunca lo hubiéramos imaginado porque nunca se nos enseñó que podía funcionar. No se trata de incomodarte solamente por deporte, de que me voy a poner acá donde no puedo y luego acá y luego acá. No se trata solamente de decir como que voy a vivir en la incomodidad y frustración. No. No se trata de poco a poco ir entrenando la capacidad de aplicar esa información en el contexto y ámbito que sea. Y por último, yo lo puse el último, pero en realidad me parece que debiera ser el uno por importancia. Pero bueno, por ahí dicen que lo mejor viene al final. Y esta práctica de estudio o este método de estudio, mucha gente no lo considera un método de estudio. Dormir. Tal vez tú digas, yo soy bien flojo, bien floja, a mí me encanta dormir y yo duermo 16 horas al día. Tal vez no a ese grado, tal vez no a ese extremo, pero dormir bien es una de las mejores técnicas, herramientas, métodos, estrategias o como le quieras llamar, depende cómo lo apliques, para estudiar. ¿Sí? Estudio algo y luego me duermo 20 minutos. Puede ser parte de una estrategia. Voy a hacer esto, esto y esto y voy a cerrar con dormir bien. Puede ser parte de un método. Yo tengo que hacer este tipo de cosas para que pueda estudiar, ¿no? Depende cómo lo apliques, es una técnica, un método, una estrategia. Pero dormir bien, además de hacernos sentir mejor como personas, tiene un impacto directo y durísimo en la educación y en el aprendizaje. Dormir es parte del método, no solamente es un lujo o una recompensa que nos damos por, estoy bien cansado, hoy me la rifé, hoy hice todo bien, no solamente una recompensa, sino que es un método o es parte del método. Durante el sueño, en la fase REM y en REM, el cerebro repasa, selecciona y consolida lo aprendido. Esto en pocas palabras, sin tanto tecnicismo, ¿qué quiere decir? Duermes bien, recuerdas mejor. Duermes mal, olvidas lo que estudiaste y lo que aprendiste.
Walker en 2017 sintetizó décadas de evidencia. El descanso mejora la memoria, la creatividad y la atención. Creo que la atención es bastante evidente porque sabemos empíricamente que cuando no dormimos bien, estamos distraídos, de mal humor, no queremos que la gente nos hable, hasta nos puede doler la cabeza o podemos sentirnos mal. Creo que la atención es bastante evidente, pero la memoria también se ve sumamente afectada. Incluso hay algún estudio, en algún otro episodio lo voy a mencionar, cuando hay algunos o varios estudios que han mencionado que no dormir bien es la principal causa de Alzheimer en edad avanzada. ¿Esto qué quiere decir? Alzheimer, olvidar. Dormir bien, no olvidar. Creo que es bastante evidente una vez que lo conectamos, ¿no? Estudiar sin dormir es como trabajar sin guardar el archivo. Estamos avanzando, progresamos en el avance, pero cerramos el programa de Word o Google Sheets o lo que sea que estemos estudiando, trabajando, no lo guardamos y comenzamos desde cero la siguiente. O tal vez no desde cero porque me acuerdo de un dato, pero un dato de 100. Mejor guárdalo bien, ¿no? La higiene del sueño es muy importante. No es solamente la cantidad de horas, hablando de qué es un buen sueño, qué es dormir bien. No es solamente la cantidad de horas. Vamos a dejarlo en un mínimo indispensable de 6 y un promedio recomendable de 8. Entonces, la higiene del sueño es simple, ¿no? Es horario regular, esto es, vete a dormir a la misma hora y despiértate a la misma hora, preferentemente también en fines de semana. Y tal vez puedas decirme, oye, pero es que todos los días me despierto entre semana a las 5 de la mañana, a las 4:30 de la mañana, pues quiero descansar el fin de semana. Bueno, está bien. Nomás el fin de semana, sábado y domingo, también vete a acostar a la misma hora y despiértate a la misma hora. Si el sábado te quieres despertar a las 8, pues el domingo también despiértate a las 8 para que no te pese tanto despertarte otra vez a las 4:30, 5, 4, a la hora que te despiertes entre semana, ¿no? La idea es que al cerebro le demos un descanso de a qué hora debe dejar de funcionar y a qué hora debe empezar a funcionar. El cerebro siempre funciona, así a lo que voy es funcionar conscientemente, ¿no? Porque si el cerebro se va acostumbrando, y esto lo veremos en algún episodio que hable de hábitos, pero el cerebro se va acostumbrando a repeticiones, a lo que es común, que se vuelve a presentar, que vuelve a ocurrir. Entonces, si tu cerebro empieza a percibir que más o menos siempre a la misma hora uno se debe acostar, tu cerebro se va a empezar a hacerte, mejor dicho, va a empezar a que tú te sientas con más cansancio, como más aflojerado, como con ganas de irte a acostar. Y tú puedes decir, oye, es que a mí no me da sueño a las 8 de la noche, a mí me da sueño hasta las 2 de la tarde, digo, hasta las 2 de la mañana, perdón. Bueno, tal vez si tienes varios años acostándote tarde, pues tienes que empezar a poco contrarrestar eso, si quieres. Lo importante es a la hora que te vayas a dormir y a la hora que te despiertes, que siempre sea la misma, tanto para dormir como para despertar. Horario regular. A la hora que tú te quieras dormir y despertar, pero que sea un horario regular. Luz tenue por la noche. ¿Eso qué quiere decir? Que por la noche evites tener el montón de flashes y luces súper fuertes. ¿Esto qué quiere decir? Que alumbren perfectamente bien. De preferencia, aunque suene un poquito vintage o aunque suene un poquito anticuado, pues trata de tener luces un poco más cálidas, que iluminen menos. Si puedes asemejar la luz de una vela, digo, no te digo que tengas velas, porque también por seguridad, ¿no? Las velas pueden generar incendios. Pero, o si quieres y no tienes riesgo o eres muy cuidadosa en manejar velas, pues adelante, ¿no? Pero a lo que voy es que conforme vaya oscureciendo, ve bajando la intensidad de las luces. Incluso hay lámparas o focos inteligentes que permiten regular la intensidad de la luz. Tal vez, no sé, si te duermes a las 10, que a las 8 le bajes un poquito, a las 9 le bajes otro poquito, así a las 10 ya estás un poquito menos iluminada, ¿no? Lo que sí también es súper importante es que por lo menos 20 minutos antes de dormir, dejes todo tipo de pantallas de lado. Esto para que tu cerebro, similar a lo de la luz o bajar la intensidad de la luz, tu cerebro poco a poco vaya registrando, ya no hay tanta luz. Si ya no hay tanta luz, pues es por alguna razón, ¿no? Porque vamos a dormir, ¿no? Eso de scrollear en la cama, es que a mí me relaja scrollear. Ok, puede ser que te relaje conscientemente, pero tu cerebro está a 1000 por hora porque piensa que todavía es de día. Entonces, no descansa igual. Y también a muchas personas les gusta el café o el té, pero trata de evitar el café o el té de las 6 de la tarde en adelante. Porque la cafeína, aunque en distintos organismos, o sea, distintas personas, tarda un poquito más en
diluirse, degradarse y expulsarse del cuerpo, pues generalmente vamos a evitar exponernos a influencia o alteraciones del café, la cafeína o la teína lo más posible, ¿no? Entonces, pues de las 5, 6 pm en adelante, nada de café, nada de teína y nada de estimulantes. Eso incluye azúcares refinados, ultraprocesados. Yo sé que ahorita en el mundo que vivimos prácticamente todo es ultraprocesado, pero al menos si puedes descartar el azúcar refinada, también cosas estimulantes. La cafeína, teína, azúcar y demás, ¿no? Pendiente siempre va a haber, tarea siempre va a haber, trabajo siempre va a haber. Salud no y tú tampoco. El día que tú no estés, por la razón que sea, que Dios no lo quiera y ojalá tengas una larga y disfrutable vida, pero si vas afectando tu salud poco a poco, la gente a tu alrededor lo va a sufrir. ¿Y qué crees? El profesor igual te va a reprobar y tu jefe igual te va a despedir. Entonces, sacrificar tu salud por cumplir un método, una meta o un objetivo no vale la pena. Planifica bien tus horarios para que tengas la libertad de dormirte a cierta hora. Yo sé que hay algunos contextos, por ejemplo, madres jóvenes, madres solteras, gente que tenga 2 trabajos, gente que estudia y trabaja, yo sé que puede ser complicado, por eso pusimos el mínimo indispensable de 6 horas dentro de tus posibilidades. Una persona con buen estado de ánimo es más propensa a aprender que una persona que está de malas. Y no me refiero solamente a la clase, puede ser que el profesor lo odies con el alma y que por eso se te dificulte más aprender. No hablo de eso, hablo de que tal vez llegaste de malas porque en el tráfico, o el camión, o el transporte público, o el tren, o el metro, o lo que sea que tomes, o el carro, o tus papás, hubo algún problema en el tráfico y llegaste de malas. No tiene nada que ver con la clase, no tiene nada que ver con el profesor, no tiene nada que ver con tus compañeros, no tiene nada que ver ni siquiera contigo, pero llegaste de malas. Una persona así es más propensa a olvidar, ignorar o no poner atención, no tanto por estar pensando en lo que te pasó, sino por tu estado de ánimo. Porque alguien puede decir, pues claro, si estás pensando en el problema, pues no vas a poner atención en clase. No va por ahí tampoco este dato o esta idea, sino que solamente por estar de malas, aunque no pienses en el problema, sino que estás así como que, qué hueva, qué flojera, no quiero esto, estoy de malas, no dormí. Solamente por pensar estar de malas o sentirte de malas, suceden ciertos mecanismos en el cerebro que limitan, cierran como quien dice, como si fuera una compuerta, el acceso a conocimiento previo. O sea, si estás estresado, molesto, enojado, incluso triste, es posible que no recuerdes algo que estando de buenas sí recordarías. Entonces, dormir no es solamente clave por tener un buen ánimo, sino porque un buen ánimo es clave a su vez para recordar y aprender mejor. El mejor truco en este sentido es no solamente estudiar bien, sino dormir bien para que lo que estudiaste se pueda afianzar. Entonces, horario regular, poca luz, poco ruido y una buena cantidad de horas. Porque si me dices, oye, mi horario regular es de 4 de la mañana a 6 de la mañana, o sea que por día duermes 2 horas, pues sí es un horario regular, pero no es una cantidad suficiente de horas. Quien protege sus horas de sueño aprende más rápido. No es solamente que seamos flojos, sino que necesitamos recuperar. Es el momento en el que el cerebro y el cuerpo depura toxinas, genera nuevas células, se recupera del cansancio. Pues en el cerebro no es nada diferente. Si eso ocurre en el cuerpo completo, pues en el cerebro no puede ser nada distinto. En el cerebro, las nuevas conexiones, la neuroplasticidad que generamos gracias a los conocimientos que aprendimos, ahí es donde se solidifican. Piénsalo de esta forma. Es como si hicieras una escultura, pero la quisieras agarrar antes de que seque. Pues la vas a agarrar todavía fresca, pues algunas partes se salvarán, pero a otras partes las vas a deformar. Al dormir es lo mismo. Las conexiones que hiciste cuando estabas aprendiendo, mientras duermes, se solidifican. Si no duermes bien, pues puede que se hagan un poquito más engostas o puede ser que incluso se rompan. Dormir no es perder el tiempo, entonces, es darle tiempo al cerebro para que haga su parte. Tú ya hiciste la tuya al estudiar, ahora deja que el cerebro haga la suya al dormir. Y esta es la gran ironía, ahora sí cerrando este capítulo en 2 partes, como quien dice. La escuela nos entrenó en técnicas que parecen y nos hacen sentir productivos. Subrayar, releer, copiar, bla, 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 ¿no? Pero que la ciencia ya ha demostrado que son ineficaces. Sí son útiles, porque sí tienen un cierto grado de funcionalidad, pero si habláramos del 1 al 10, estas técnicas, la mayoría,
provenientes de la escuela, tienen una efectividad del 1, del 2, tal vez del 3, las mejores. Pero si las contrastamos con lo que vimos ahorita, estas técnicas o estas herramientas o estas habilidades para estudiar tienen una efectividad del 8, del 9, del 10, incluso del 15 o del 20, si somos más exagerados. Yo pondría la efectividad de dormir en una escala en el 1000. Dormir bien tiene tantos efectos positivos como no nos damos cuenta. Nos hizo creer entonces la escuela que estudiar era sufrir, memorizar a lo loco y aparentar conocimiento. Mientras tanto, las estrategias más efectivas, como recuperar el estudio espaciado, enseñar a alguien más o descansar por la noche, fueron, son y probablemente serán ignoradas por el sistema. Entonces ahora yo te dejo una pregunta que es con lo que vamos a cerrar. ¿Vas a seguir perdiendo el tiempo, el esfuerzo y tu energía en métodos que te enseñaron y que no funcionan? ¿O vas a aprender a aprender para facilitarte la vida en la escuela, en el trabajo y en todos lados? Por lo pronto, de mi parte, no queda más que decir, más que nos vemos en el próximo episodio de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre estudiar, sobre la escuela y sobre lo que es realmente aprender.